Gabon, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete. Gaur kirola egingo dugu, pizkanaka pizkanaka, hasiko gara beraz. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hacemos deporte, qué remedio, ¿verdad? Porque como el tema lo ponemos nosotros, pues hoy nos toca. Deporte y salud. Tres invitados en los estudios de Radio Vitoria para hablar de deporte y salud en los próximos minutos. Pedro Ramos, a mi derecha. Pedro Ramos, muy buenas noches. Gabón. Bueno, pues Pedro, si no repasa tu currículum, primero médico. Primero persona, luego médico. O profesor, casi. Profesor y luego médico. Médico en activo. Médico en activo, pero vamos, no de una manera, digamos, habitual, sino ejerciendo en aspectos concretos que me interesan, dentro de lo que es la investigación, en la formación. Así que... Pero no de ambulatorio, quiero decir. Docencia, Universidad del País Vasco, Facultad de Farmacia y Facultad de Medicina también. Y Escuela de Formación de Profesorado de Especialidad de Educación Física, que es de lo que se trata. ¿A gusto en la docencia? Mucho más a gusto con la práctica. De hecho, y a modo de anécdota, yo recuerdo que mi camino iba orientado hacia la cirugía general, pero la verdad, y además lo digo con, digamos, una cierta envidia para mis compañeros que tienen esa especialidad. Pues mira, eso de estar todos los días en el quirófano, todos los días muchas varices, operar muchos estómagos, prácticamente siempre lo mismo, pues le daba un cierto aburrimiento. Sin embargo, en la docencia, cada persona es un mundo, cada alumno es distinto, cada tema es diferente, cada año cambia, y bueno, es otra manera, otro enfoque de tener una ilusión en el trabajo que haces. Lo que ha sido una sorpresa leyendo el currículum de Pedro Ramos, hombre muy vinculado a la actividad deportiva, subcampeón de España juvenil de 1500 metros, récordman de España de relevos, 4x400, Juvenil. campeón de Valencia y Guipúzcoa. Sí, señor. Eso es hace mucho tiempo, el Jurásico, yo diría, el Jurásico, pero sí, efectivamente. Bueno, pero tuvimos la suerte de conocer un deporte que para mí es muy atrayente, muy sugestivo, el más interesante, el más completo, que es el atletismo, y de practicarlo, pues, con unos resultados más o menos positivos, pero que me hizo, me posibilitó el poder conocer a muchísima gente, recorrer toda España, y bueno, creo que adoptar algunas de las virtudes que tiene el deporte, ¿no? Como es la competitividad, saber encajar la victoria y la derrota, la solidaridad, el esfuerzo. Pero te dedicabas durante una época, no sé si en cuerpo y alma, pero sí bastantes horas a lo largo de lo que era cada una de tus jornadas, por lo menos hasta época juvenil. Yo, por ejemplo, con el balompié nunca salí de Álava, pero tú en tu caso ya comentas que recorriste la península, con lo que, bueno, lo dejaste a qué edad. Pues hacia los 19 años, porque recuerdo que era segundo de medicina. En aquel momento, compartir los estudios, atender la relación social, y especialmente me refiero a la novia, que es una familia, y entrenamientos que ya te exigían 2-3 horas diarias, pues era francamente difícil, ¿no? Y además recuerdo que era justo cuando estaba aquí, en el Colegio Universitario de Álava, estudiando medicina, y el último proceso en el que tomé parte fue en el Monte de la Tortilla. Andrés recordará que es cuando se celebraban los vasconavarros, y otro tipo de competiciones, y ya en aquel momento dijimos, no podemos seguir adelante, no hay tiempo, o por lo menos yo no me veía capacitado ya para tanto esfuerzo, y definitivamente lo dejé desde el punto de vista práctico, activo, lo que es el deporte, digamos, ya como competitivo. Afortunadamente el recreativo lo seguimos practicando, aunque hemos cambiado las zapatillas de clavos por el palo de golf. Andrés, es lo que la edad aconseja. Andrés Sánchez, segundo invitado que está con nosotros. Andrés Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor político o deportista. Sí, de todo un poco. De todo un poco. Sí. Bueno, son etapas que se van quemando a lo largo de la vida y bueno, ya como esta vida es muy avanzada, por dentro de poco pasaré ya a la edad de los jubilados, ¿no? Y entonces tendré más tiempo incluso para hacer alguna de esas actividades que en algún momento, bueno, pues ha habido que dejarlas por sustituirlas por otras. Profesor de Sociología Deportiva en la Escuela de Entrenadores de Fútbol. También una sorpresa para mí en tu currículum. Profesor de Sociología Deportiva. ¿Qué es la Sociología Deportiva? Bueno, pues es un poco el estar dando pautas, sobre todo a aquellos que quieren hacer los cursos de entrenadores de fútbol,
de por dónde camina el fenómeno del deporte desde el punto de vista sociológico. Hoy día el deporte, sobre todo ciertos deportes que se denominan a sí mismo de masas o que se constituyen en deportes espectáculo, lógicamente tienen unas implicaciones sociales muy importantes desde el punto de vista pues económico, político, y yo creo que un análisis pormenorizado de todos estos aspectos y de lo que significa el deporte en esos niveles pues es importante para que lo tengan los que en el futuro van a ser entrenadores que en el primer nivel van a ser formadores. Y no, yo lo que les insisto mucho, y posiblemente haya algunos que me estén escuchando y dirán que es de los que les den la tabarra, es que cuando están ejerciendo o dando los primeros pasos en esta actividad del entrenamiento, y están sobre todo con chavales, con personas jóvenes, pues que ante todo antepongan el aspecto educativo de la actividad deportiva y el aspecto de salud, y que nunca jamás mimeticen muchos de los aspectos que tiene el deporte de alta competición o el deporte espectáculo, porque eso conllevaría errores muy grandes que supondría no trabajar en esos primeros niveles sobre una formación integral de la persona, que es lo que debe primar sobre todas las cosas. Y entrenador de waterpolo. Sí, de natación y waterpolo, actividad que ejercí durante muchos años entrenando al club Mendicho. Y bueno, pues con Santi Pérez fuimos los que impulsamos el waterpolo, no los que lo introdujeron, porque ya se jugaba waterpolo en Vitoria desde hacía mucho tiempo, incluso el torneo de estadio pues venía funcionando, pero bueno, los que sí ya hicimos los cursos de entrenador nacional y bueno, pues empezamos a entrenar sistemáticamente. El Club Judimendi de waterpolo pues desapareció hace unos años, hoy aún no se hace la actividad, pero el Mendicho sigue compitiendo, y muchos de los que fueron pues nadadores y luego jugadores nuestros pues cogieron el relevo, y en estos momentos pues son los que están manteniendo waterpolo en nuestra ciudad. Cecilio Ugarte, tercer invitado. Cecilio Gabón, buenas noches. Bueno, ¿cómo era la gimnasia en Álava hace más de 30 años? Igual que todo el deporte, antidiluviano. O sea, los deportistas actuales no pueden... bueno, eso es como cuando le cuento a mi hijo una anécdota de lo que hacía a los 13 años, ¿no? Y me dice mi hijo, ahí está, eso es imposible. Bueno, pues el deporte es así lo mismo. Le cuenta que un deportista de cualquier especialidad, me da igual, de fútbol, de atletismo, de gimnasia, de natación, de lo que sea, como era el deporte antaño, y dice, venga, venga, este abuelo cebolleta, vete por ahí, cuéntese el otro que no me lo da, no puede ser posible. Salió de las alpargatas y la tortilla, y cero de medios materiales, cero de instalaciones, cero de cualquier tipo, como anécdota. Estaba en Australia yo, y justo el año de los Juegos Olímpicos, y salió la estrella australiana de gimnasia, y era como una barrerita alrededor la gente que trabajaba para ella. Y era la estrella y 13 personas alrededor suyo, empezando por fechas, médico, psicólogo, pedagogo, el entrenador de ballet, bueno, 13 personas. Bueno, entonces éramos nosotros con nosotros mismos, y un entrenador que lo hacía todo pues con buena voluntad, con lo que sabía, punto final, no hacer terror, ahí estaba y tira para adelante. Te paraba la gente por Vitoria. Fuiste el segundo deportista a la vez en acudir a unas Olimpiadas. En tu caso, Múnich 72. Te paraban por la calle. Sí, bueno, en parte era halagador, ¿no? Pero luego por otra parte siempre pensaba que me voy a colgar un cartel que decía, estoy muy bien en Madrid, me le pasa muy bien, o dar las tarjetas, según... Sí, realmente era en aquella época en que éramos también 4 gatos, y era todo un acontecimiento, ¿no? Hoy día pasaría de más desapercibido, porque ha pasado Perasorio, ha pasado Iñaki Urdangarín, y no ha parado nadie por la calle, ¿no? El último Iñaki Urdangarín cuando era figura de balonmano, ¿no? Pero ya es diferente la ciudad. De hecho, esto era un político. ¿Cómo fue tu cambio del deporte profesional allá, la etapa profesional, profesor de educación física? ¿Fue complicado ese salto, dejar el deporte para a qué voy a dedicar mi vida? Hay 2 fases. La primera fase es la fase laboral, necesidad económica, vamos a llamarlo así, y que es cuando empiezo a trabajar con 17 años, desde entonces no he dejado de trabajar. Y luego ya es cuando termino mi vida deportiva. Durante mi vida deportiva no podía, como decía, hablamos del tema, pues la verdad es que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Ya cuando terminé mi vida deportiva, pues entonces hice la licenciatura de Educación Física en el INEF de Madrid. Y entonces ya era padre, y mis hijos me daban, tío, porque no venían todo el día, claro. Voy ando trabajando, y encima familia, ¿no?
Y creo que los hijos pusieron un retrato mío en su habitación, este fecha, ¿no? Y así fue. Fue muy duro hacer la licenciatura. Actualmente en el estadio ya hace años. Ya 25 años este año. Ujú. ¿Y allí? ¿A qué te dedicas? Bueno... Bueno, tengo un abanico de actividades muy diferente, ¿no? He dejado la práctica deportiva y ahora me dedico a la educación física, ¿no? Entonces pues tengo clases mixtas, señoras, tengo clases embarazadas, tengo niños, tengo abuelos, y nunca mejor dicho, eh, bueno, clases de recuperación puntualmente, de gente que viene, oye, que está. O sea, un poco es un abanico muy amplio. Así, Cecilio, que el que está ahora mismo tumbado en casa escuchando, te pregunta, y entramos ya en la harina. ¿Tan bueno es hacer deporte? Bueno, es lo mismo que comer pasteles y comer cordero. Yo personalmente, como persona que he hecho mucho deporte, yo digo que hacer mucho deporte es muy malo. O sea, el deporte, hombre, cada uno elige sus opciones, y yo elegí mi opción y dije, yo quiero ser deportista de élite, ¿no? A los 14 años llegan los Juegos Olímpicos y llegué. No es bueno El precio que te pagas es caro. El precio que te pagas es caro. Y luego, claro, ahora, por ejemplo, es diferente, pues porque tiene sponsorizaciones y cosas de esas, ¿no? Pero en mi tiempo no había nada, ¿no? Y entonces a los 30 años te ves desarrollando la carrera, a los 25 años esperando la carrera. Realmente con el cielo y la tierra, ¿no? Sin un duro en el bolsillo. ¿Qué precio has pagado? Físicamente también has pagado un Físicamente precio. también, sí. Ya me decían los médicos que cuando casi que donara mi esqueleto para la ciencia para hacer un estudio anatómico de las secuelas del deporte de élite. Sí. ¿Y así crees que ocurre hoy en día, Tony? Bueno, hoy está mucho más cuidado, afortunadamente, tanto la medicina preventiva como la patológica, como las recuperaciones son diferentes, pero a pesar que se paga es caro. Hace unos días estuve con, no voy a decir el nombre, con un exjugador del Taurés, bueno, tenía las caderas destrozadas, o me hablo de otro compañero también con las caderas destrozadas. El deporte de élite es un deporte para especialistas que tienen que tener muy claro qué quieren obtener, qué quieren conseguir y el precio que van a pagar. Parece una contradicción, Pedro. No, contradicción no. El deporte es bueno, pero claro, todo tiene sus toques. Claro, evidentemente la agricultura es necesaria, es imprescindible para que todos podamos comer. No obstante, depende de cómo se trabaje y las condiciones de trabajo. Además de la producción tienes una cara negativa, que son enfermedades profesionales, que son accidentes laborales, etcétera. En el caso del deporte sucede lo mismo. Cuando nosotros en medicina deportiva tenemos un axioma, y yo creo que los que estamos en esta mesa lo compartimos. El deporte de élite es patológico, entendiendo como deporte de élite aquel que trata de conseguir las mejores marcas, los mejores logros, que hay una dedicación cuasi profesional a esa actividad física, y como actividad profesional que es con una exigencia mediática tremenda, social, inconmensurable, económica en todo punto, pues evidentemente luego va a ser una factura, porque es que se juega al límite. Aunque alrededor exista una margarita como muy descriptivamente comentaba Cecilio, con un médico deportivo, un psicólogo deportivo, un fisioterapeuta, un rehabilitador, etcétera, ellos están, más que para prevenir lesiones, que lo están, para sacar el máximo de ese cuerpo. Es duro, pero es así. Pero fíjate si es peligroso que necesitan de ese Sí, no. personas, ¿no? Para no cascarlo. Es que, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso te felicitaba por el ejemplo que has puesto, porque en realidad, cuando los equipos, y sobre todo los grandes equipos de élite, ¿no? O los tenistas de élite, o los golfistas incluso, que también llevan su equipo de 4 o 5 personas alrededor, es con esa finalidad, con sacar el máximo. Y luego, evidentemente, vienen las complicaciones, vienen los problemas evidentemente de salud en todo orden, físico, psicológico, incluso si me apuras, hasta económico. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay matizaciones al respecto, ¿no? Porque no todas las modalidades deportivas son lo mismo, aunque el objetivo final es sacar el máximo rendimiento, y eso siempre entra en un nivel que, lógicamente, yo como siempre he dicho, el deporte es salud, en alta competición no es salud, el deporte no, de saludable tiene poco. Lo que sí que ocurre es que haya ciertos deportes, de esos que se denominan deportes estrella, donde se mueven cantidades ingentes de dinero y todo está en ese objetivo. Es decir, y aquí tenemos un médico deportivo. Si un jugador de fútbol, yo decía, por poner de la primera división, de los que han costado, pues ya es que ya te asustan hasta las cantidades en las que se hable. Bueno, de los que cobran 1.000 millones de pesetas al año.
tiene una lesión. Todo el mundo sabe que una lesión lo más recomendable es por reposo y tal. Bueno, ¿cuántos jugadores de estos que tienen que sacarle un rendimiento económico? Es decir, donde la gente va al campo y ha pagado una localidad, o la televisión está pagando cantidades ingentes de dinero por las retransmisiones, pero es porque esas personas constituyen parte del espectáculo. Por lo tanto, ¿cómo les vas a tener 3 semanas recuperándose de la lesión? Bueno, pues hay que infiltrarles, hay que esforzarles y están siempre al límite. Lógicamente, cuando llegan al final de su vida deportiva, que suele ser más temprana que otra cosa, bueno, pues pueden tener las caderas hechas polvo o pueden tener pues los esguinces de donde sea o cualquier otra historia. Pero esa es una parte, la otra parte es la que no se ve, es decir, la que además el individuo para mantenerse en ese nivel tiene médicos a veces no demasiado recomendables que encima entran por los atajos que hoy día todos conocemos y que provocan el que después estemos asistiendo a noticias tan graves como las muertes súbitas en deportistas, que es un aspecto que yo quisiera tocar. Parece que esto es una de las clases que yo doy precisamente a los entrenadores de fútbol, ¿no? Porque es un tema que abarca mucho, pero en el que no hay que esconder que detrás son los ingentes intereses económicos que se están moviendo en ese tipo de deportes. Lo cual no quiere decir que los demás estén salpicados por lo mismo, pero quizá hay también matizaciones al respecto. Bueno, los deportes de tipo individual, bueno, pues digamos que tampoco mueven esas cantidades de dinero y a pesar de que también entran en esas dinámicas, lógicamente, pues quizá el efecto es menor, ¿no? Pero sí que es verdad que estas cosas, yo creo que no por no hablar de ellas no dejan de existir. Yo creo que lo bueno es que se hable de ellas, que se pongan sobre la mesa y que luego, como ha dicho Cecilio muy bien, hombre, cuando sobre todo estábamos con adultos, pues cada uno es muy libre de tomar la opción. Pero hay que poner bien claro que el deporte de alta competición, a altos niveles, y sobre todo algunos deportes en los que están alrededor intereses económicos muy fuertes, desde luego eso ya no es salud. Al hilo de esto, No es ejemplo. en alguna ocasión, Pedro, hablando con Mikel Sánchez, sí que nos ha reconocido, yo a tal jugador, él nos dice públicamente el nombre del jugador, le he recomendado que lo deje, pero no lo deja. Sigue practicando y yo le he dicho, si no quieres tener problemas, déjalo. Es que eso mismo lo puedes aplicar a cualquier colectivo, a cualquier tipo de deporte. E individual a bastantes. Uno de los ejemplos más relevantes es Sevillano Ballesteros. Sevillano Ballesteros, por problemas de hernia discal, etcétera, etcétera, no ahora, no el año pasado ni el anterior. Desde hace un mínimo de 6 o 7 años tiene absolutamente contraindicado al practicar el golf, pero es tal el veneno, supongo yo, en cuanto a afición se refiere, que le invade, que sigue participando en torneos. Es otro ejemplo, ¿no? Luego hay otras situaciones en las que es el afán, digamos, económico, de notoriedad, de popularidad, o lo que fuere, lo que le empuja, ¿no? a seguir en esa línea. De todas formas, permíteme una pequeña frase, porque yo creo que nuestro oyente que esté en el sillón tranquilamente, igual se está acomplejando, con eso. Y lo queremos repetir muy claro. El deporte de élite, el de espectáculo, tiene grandes probabilidades de convertirse en patológico. El deporte recreativo, el que hacemos los que estamos aquí, y afortunadamente miles de millones de personas, el recreativo es generalmente muy saludable, muy saludable. Si al hilo que decías, Pedro, de sacar el máximo rendimiento a los deportistas de élite. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues estos centros de alto rendimiento que se han creado en España, en Madrid, Barcelona, para. Entonces es un poco, es un lugar en el cual acceden jóvenes de las provincias menos potentes y allá los exprimen, tengo que decirlo así, y cuando se lesionan se rompen, se los devuelven a casa y fuera, y el que aguanta sigue. Esto es un hecho real. Entonces, es que lo importante es, estamos hablando del deporte, pero el deporte de élite, para mí, yo que soy deportista de élite, ojo, y que conste que si volvieran a hacer, volvería a repetir y caer en el mismo error, volvería a ser deportista de élite, aun reconociendo todos los prejuicios que conlleva. El deporte de élite para mí es, yo diría, casi nocivo, en esencia, ¿eh? Pero en la práctica deportiva es una maravilla, con una excepción, con aquellos pseudodeportistas o deportistas que salen a correr o a pegarse en la paliza de 3 horas de bicicleta el sábado y durante toda la semana están sentados entre 6 paredes delante de un ordenador.
que eso también, igual que la muerte súbita, les puede dar un explotón el corazón y dejarlo sentado. El deporte hay que practicarlo. Todos debemos practicar el deporte. Regularmente. A mí me aterran aquellos, que yo lo sé, porque vivo en un medio muy deportivo, ¿no? Aquellas personas que salen el sábado y el domingo, dije, pero bueno, hacen de todo. El sábado y el domingo juegan 2 partidos de pádel, salen en bici y luego van a vueltas. Estos son candidatos a una cardiopatía. Bueno, o sea, el deporte de élite en sí, y yo diría que por principio, pero no en general, depende de los entrenadores que tengas y tal, ¿no? Del objetivo, del tipo de deporte, es peligroso. Vamos a ver, Cecilio, pero siguiendo con la persona del sillón, que dice, pues si es que yo, mira, lo del deporte, sí hago bastante deporte. Flexiones en casa para limpiar, el niño para arriba, para abajo, subir escaleras, no sé qué, si hago deporte, si es que llego a la noche machacado. Eso no es deporte, es actividad diaria. Hay una diferencia, ¿no? El deporte yo tengo test realizados entre mis alumnos y tal, y un alto porcentaje, espero recordar, como un 67% llegan a practicar deporte por el aspecto social, por el paseo hasta el estadio, reunirse con los compañeros o compañeras, con los amigos, hacer 4 risas, hacer deporte, subir un poco, ducharse, tomarse un cafetito, paseo a casa, la compra, y bueno, en casa de las señoras o los hombres, por lo que tengan que hacer, y ya está. Entonces, que para él es una liberación. Y si vas andando mejor, o en coche, depende. Llegas allá, te encuentras con la cuadrilla, vamos a decir así, tener la cuadrilla perpetua que se ve todos los domingos, con la cuadrilla sí que te reúnes esos 20 de esas 20 personas que te reúnes, que los conoces, que a uno le preguntas por su problema en su profesión, al otro por su madre que está enferma, te cuenta unos sitios muy majos, te ríes, tal, pam, venga, empieza la actividad deportiva, ya hemos terminado, venga, nos vamos, duchita, a casa, como los reyes, y entonces, ese es el deporte que hay que hacer. No es la actividad diaria. No es subir un pellejo de vino, una botella de butano al quinto piso, no es deporte. Eso es otra cosa que empieza por pu. ¿Eh? Y no es deporte. Eso es, no. El deporte que tenemos que hacer es o salir a dar unas bordas al golf, o darnos un paseo hasta la Zabalgana, o hasta, ese es el deporte que hay que hacer. O bailar, o jugar a O la bailar, por blanca, ejemplo, me encanta, ¿no? de todas formas, yendo un poco a la actividad cotidiana, a las tareas del hogar, etcétera, que hacemos 8, 10, 12 horas diariamente, normalmente ese tipo de actividad conlleva una serie de posturas viciosas. Es decir, cada uno, el ama de casa o el amo de casa, me da exactamente igual, adopta una serie de posturas que miméticamente la repite a lo largo de un montón de horas y que tienden a generar cargas en la espalda o cargas en los brazos o en los hombros o lo que fuere. El señor que está sentado un montón de horas, lo mismo, como la mayoría de las sillas además no son ergonómicas, si quieres analizamos las que aquí tienes, o lo dejamos de lado, Lo que pero bueno, fueran mías todavía igual a las analizamos. sufrir con eso. En definitiva, la actividad física, como ha comentado Cecilio, cualquiera de sus vertientes, bailar, jugar, porque hacer una actividad física no supone comprarse un chándal de 25.000 pesetas, contratar un monitor deportivo, sacar un carnet de unas instalaciones deportivas, etcétera. No, no. Es simplemente practicar una actividad física y es orientada a alguien que sepa el tema, que cursillos municipales, del estadio, etcétera, muchísimo mejor. Pero es hacer una actividad física muy variada que tiene además un componente social, un componente recreativo, lúdico, etcétera. Y que sobre todo le va a liberar de esa carga diaria, físicamente hablando, que nuestra actividad laboral implica, en casa o fuera de casa. Yo suelo poner muchas veces en clase el ejemplo de un velero. Un velero tiene un mástil muy grande con unas cuerdas a un lado y al otro. Igual que sucede en nuestro cuerpo con la columna vertebral, que es el mástil y unos músculos a cada lado, que son las cuerdas. Con nuestra actividad diaria hay unas posturas viciosas que tienden a cargar más hacia una zona que a la otra. El velero se tumba hacia un lado o hacia el otro. La actividad física, lo recreativa, lo que va a ser nadar o lo que fuere, es volver a recuperar la verticalidad, volver a recuperar el equilibrio, rebajar la musculatura. Eso es uno de los beneficios físicos. Los psicológicos ya he comentado desde yo algunos. Sí, Hay otros muchos que Andrés puede citar. Yo, para mí, lo mejor es la actividad física, que sobre todo establecida, o aunque sea en solitario, es no pensar que le mande. Cualquiera de nosotros todo el día estamos pensando, todo el día qué tenemos que hacer, cómo se hace la cámara, qué tengo que comprar, el problema de la empresa, no sé qué tengo que llamar a fulano, todo el día pensando. Y tú llegas allá y ya no piensas. Te mandan y ya obedeces. Eso es una gozada.
Y ahí me dicen, ¿tú vas a tu juvenil que estás en eso? Y digo, sí. Pero mira, no, que es ahora que me manden. Es decir, pero tú sabes la gozada que es, perdona, Andrés, ¿sabes la gozada que es ponerte en charlas? Unos cascos con música de Neil Diamond, por ejemplo, y trotar por ahí por el monte, es también francamente gratificante. Pero Pedro Ramón, no no lo puedes por el monte, dice, pero lo puedes hacer todos los días, Pedro. Desgraciadamente, no porque no queremos, ojo, no porque no queremos. Elegimos otras cosas. Exactamente. O porque... No, Andrés, yo creo que una vez que hemos pasado ya al aspecto más interesante, que es la ciudad físico-recreativa, ¿no? Para el del sofá. Sí, no, para el de sofá habría que empujarle incluso un poquito, ¿no? Quizá viendo las etapas en las que la actividad física tiene, yo creo que una importancia característica, ¿no? La primera etapa, que sería la de los niños y de los jóvenes, que yo creo que el deporte y la actividad física tiene una importancia sustancial, bien llevada. ¿Tienen menos sacrificio los jóvenes que antaño, Andrés? Sí, porque lo que se llama el umbral del sufrimiento, que yo creo que es una de las cosas que se trabajan y que son importantísimas para aumentarlo a la hora de afrontar los problemas de la vida cotidiana en etapas posteriores, es importantísimo educar la voluntad y, por ejemplo, todos los aspectos que tienen de socialización el deporte, es decir, de la relación de unos con otros. Esos son valores que tienen la actividad física, la actividad deportiva, el trabajo en equipo, y todos esos valores son los que, por encima de la competición, lo que pasa es que luego, pues el deporte escolar, no sé qué, prima la competición, que es lo que en muchos que estamos en tareas formativas nos insistimos en machacar a aquellas personas que van a ser formadores. Que lo de menos es la actividad deportiva, que eso ya vendrá. El que tenga talento, el que tenga ganas o el que quiera, va a encontrar los cauces para hacer el deporte de alta competición. Pero yo creo que a lo primero hay que aprender jugando, es decir, las primeras etapas de la infancia, todo se aprende jugando y por lo tanto no hay que quemar etapas, es decir, que los niños hagan la actividad física a través del juego. ¿Cuántos chavales que he conocido recordando la niñez y luego adolescencia que querían jugar al baloncesto o lo que sea y no les han dejado porque se hacía una selección? No, porque además, ¿sabes lo que pasa? Y Bueno, lo conocemos, o sea, ha habido una época, digo ha habido, porque ahora, por suerte, yo creo que se está modificando, digo desde el punto de vista educacional. Ha habido una época en la que incluso había la detección precoz de talentos deportivos. E incluso aquí hemos tenido personas, no sé si os acordáis de Guillermo Lainz, que venía y aquel era una persona que propiciaba las biopsias musculares a los 8 o 9 años para detectar qué tipo de fibra tenía esa persona y ya encaminarlo, porque dependiendo de qué tuviera una preponderancia de fibra roja o de fibra blanca para un determinado deporte, lo cual era una auténtica barbaridad. Hoy día lo que está primando es la formación polideportiva, es decir, que los niños aprendan de todo tipo de deportes, sobre todo hay 3 o 4 que se consideran deportes básicos, como puede ser el atletismo, la natación y la gimnasia, esos 3, y que esos son los que dan cierta base. Y luego de ahí, bueno, pues el forzar mucho, yo me acuerdo que estando en el ayuntamiento existe un estudio sobre juventud y deporte, porque detectábamos que así como había mucha práctica deportiva hasta los 12 o 13 años, a cuando se llegaba a los 13 o 14 años, el abandono era casi masivo, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Y teníamos algunas intuiciones. Pues precisamente una de ellas sería, pues porque a los chavales se les esfuerza demasiado a escoger. Normalmente, porque los niños terminan pagando las frustraciones de los padres. Es decir, el padre que quiso ser jugador de fútbol o que no pudo ser gimnasta o que tiene la frustración no sé qué, pues le obliga al niño, lo machaca, lo lleva tal. Y claro, lo que es pequeño le obliga. Cuando el chaval llega a los 13 o 14 años, sobre todo si no le gusta mucho y le han estado forzando, pues le dice que pues, por dónde llevaba la cesta Caperucita Roja, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego los chavales no están preparados para cambiar lo que es la actividad deportiva desde el punto de vista de competición por la actividad física lúdica. Es decir, lo que hacen no es sustituir la actividad física por la recreativa, por la de pasar el tiempo, disfrutar y divertirse, sino que la abandonan totalmente, la abandonan y escogen otro camino, pues que es, pues a lo mejor el de la cuesta, el de los vinos, o por no decir otras cosas más complicadas y abandonan la práctica deportiva, que algunos recuperan después más tarde cuando la vida les pega el toque y ya pues una especialista le dice, oye, No, cuando se casan ya tiene el primer hijo. no, La barriguita dice, no, pues, por eso estaba hablando de etapas. O sea, la primera etapa es esa de la infancia y la juventud, de hacer por los valores. Luego llega la etapa
que se llama la etapa productiva, es decir, desde que uno empieza a trabajar, pues hoy día, como ya los tenemos en casa hasta los 40 años, Como mínimo. hasta que encuentran un trabajo estable, No. que hay una actividad Esa ya la tenemos superada. la actividad física y la recreativa No entramos, todos los de mi familia no entramos en casa de padres. viene impuesta un poco por lo que ha dicho Pedro Ramos antes, es decir, entonces es necesaria porque la misma actividad laboral está determinando una serie de vicios posturales y de todo tipo que determinan que haya que hacer actividad física de recuperación, incluso para, bueno, pues una persona que se pasa horas y horas delante de un ordenador, pues lógicamente tendrá que hacer una actividad física para que no tenga problemas derivados de esa propia actividad. Por lo mismo digo, de cualquier otra actividad profesional, un camionero, que se pasa horas y horas al volante de un camión o de un autobús. Como ya de un camionero con el tiempo que tiene para hacer actividad. No, pero bueno, pero sí que hay, por ejemplo, y hay muchas empresas, y vosotros lo sabéis, que incluso pagan durante cierto tiempo y se les recomienda una serie de ejercicios de estiramiento, de movilidad articular, precisamente para paliar esos problemas físicos que traen y que a las empresas les resulta más rentable, y en muchos países lo hacen para que después no haya tantas bajas, ¿no? Es que hay muchas empresas, aquí ya lo hacen algunas, que regalan, por decirlo de alguna manera, o facilitan gratuitamente el acceso a clubes de deportivos, gimnasios, etcétera, de los empleados que lo solicitan, que se acogen a ese programa, precisamente para que hagan regularmente una actividad física, su estado físico sea más saludable y las bajas sean menores. Y luego está la última etapa, que era un poco también se ha referido Cecilia antes, que es la etapa pues de las personas ya, bueno, pues que entran en lo que se denomina de forma un poco cursi, pues la tercera edad, pues la edad de Eso no es que entonces ahí yo creo que entra otro componente que vuelve a ser otra vez el de relación. Es decir, a lo largo de la vida pues se van dejando muchas cosas y entre otras pues lo que se van dejando pues son amigos, parejas, es decir, la soledad se empieza a apretar. Y resulta que a través de la actividad física lo que se hace es volver a ponerse en contacto a través de esa actividad en concreto con otras personas y volver a encontrar nuevas compañías que te hagan la vida pues más soportable al margen de los beneficios que tiene de enfermedades que ya entonces atacan y que lógicamente hay que corregir a través muchas de ellas de la actividad física y de la movilidad. Cecilio, pero ¿qué puede hacer una persona que hasta los 60 años no ha hecho nada de deporte? Y por lo que sea, se decide a los 60. ¿Qué puede hacer esa persona? Pues te voy a, o puedo contestar que auténticamente es milagroso. Se había llegado a esa edad. Es milagroso. Y no, cara, ya llega. Podemos llegar hasta los 60. No ha hecho nada de nada. Yo creo que hay muchísimas personas de 60 años que no han hecho... Bueno, yo Igual a título corrido de chavales. a título orientativo ayer mismo leía Maravilloso. un estudio que decía, solo interrumpo 6 segundos de Ceci, que citaba que a la edad de 65 años no habían practicado nunca una actividad física de manera regular durante un periodo mínimo de 2 años, alrededor del 17% de los españoles, más o menos. Bueno, algún típico diría que por eso ha llegado a esa edad. Pero bueno, Vamos a poner un hecho práctico, ¿no? Un hecho práctico. Vamos a poner una señora, 50 años. Cualquiera, estamos en 4 personas y encontró 5. ¿Cuándo debemos correr una señora de 50 años en Vitoria? Nunca. Si prende el autobús que se vaya, te va a dar 3 zancadas para coger el autobús para lanzar la mano. Entonces cuando vienen, pues vienen con más o menos atrofias según la actividad que haya realizado. Pero la mejora a nivel anímico, a nivel articular, la agilidad, la coordinación, hasta la alegría, porque nos lo pasamos muy bien. Entonces tengo alumnos de 82 años que están impecables, que es su naturaleza que ha determinado eso. Luego tengo otros que están más tocados. Pero la mejora es increíble. Pedro estuvo haciendo un estudio hace años, en Diputación, pero es que además es que le ves con otra alegría. Y además son capaces de que si se les escapa el autobús que hace una carrera, la señora de 67, 70 años, 72 años, con perfecta naturalidad, suben a su casa, bajan a su casa, más higiene, no sé, es una maravilla. Y esto con el paseo de hora y media no es suficiente. El paseo de hora y media seguro, a hablar y solamente. Perfecto. Tampoco, A esas edades el paseo perfecto. es el ejercicio más Sano, oxígeno, como tenemos en Vitoria más o menos. no, yo quería completar simplemente, porque son fotografías que pueden ilustrar al oyente a lo que se refería Ceci en el sentido de un estudio que se hizo en el año 90, aproximadamente 89-90,
en cerca de 2.000 personas mayores que en Vitoria practicaban una actividad física, mayores de 60 años, y el 43%, después de 6 meses de seguimiento, el 43% mejoraba la sintomatología de enfermedades osteoarticulares, por ejemplo, artrosis, artritis, problemas de lumbalgias, etcétera. El 22% mejoró la hipertensión arterial que ya tenía, es decir, las cifras bajaron notablemente, con lo cual el consumo de medicamentos también fue menor. Aproximadamente el 17% de las personas que tenían diabetes y practicaban esa actividad física necesitaban tomar menos cantidad de insulina, si ese era el tratamiento, de lo que habitualmente lo hacían. Es decir, hay una serie de mejoras de tipo fisiológico, Además, físico, merece la pena, o sea, es que se oiría bien, ¿no? Y ellos te dicen, oye, que esto no podía hacerlo, mira, ya me cojo el pie. Sí. Desde luego, como dice un proverbio chulo, la más larga caminata comienza por un paso. Y este señor, o esta señora que está en el sillón, mañana mismo puede empezar a caminar, bailar, nadar, petanca, golf y hacer una actividad física regular, 3 o 4 veces por semana, media hora, 1 hora cada vez, y va a ganar salud y, yo no sé si años, que tampoco eso nos interesa mucho, pero calidad de vida, muchísimo. Cambio de registro porque durante estos días se está hablando de Vitoria-Gasteiz como ciudad balneario donde el bienestar social se ha tendido a un modelo excesivamente social en ese sentido, pero el deporte para todos, que era el lema de campañas, creo que era el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el deporte para todos ha ayudado a que en Vitoria la relación entre alguna actividad deportiva y el ciudadano sea más habitual que en otros puntos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la denominación de deporte para todos, ¿no? Porque es una denominación engañosa y a pesar de que ellos estaban 2 organismos internacionales, que precisamente uno era la Unión Europea de Deporte para Todos, el otro la Federación Internacional de Deporte para Todos, intenté que se cambiara la denominación, pero había que cambiar los 60 años, pero aquello era un follón. Entonces, pero yo creo que la denominación es la actividad físico-recreativa dirigida a todos los ciudadanos, ¿no? Porque el deporte, entendido encima como lo entendemos todo el mundo, no es para todos. Lógicamente es para unos cuantos y unas cuantas, no es para todos. Pero la actividad física recreativa promovida desde las instituciones, yo creo que ha sido un aspecto importante en el desarrollo de esta ciudad, ¿no? Tanto polideportivo, tanto Sí, piscina. yo creo que es fundamental. Y a mí lo que hoy lo he leído en algún medio de comunicación, que había personas, bueno, pues que achacaban que se había caminado demasiado en este sentido. Yo creo que en este sentido nunca se camina demasiado. Yo creo de todas formas que no es un aspecto negativo, sino al contrario, un aspecto positivo. Pero bueno, claro, lo que pasa es que esas personas, si lo ven desde el punto de vista económico, de rendimiento económico, pues a lo mejor resulta eso que puede suponer un lastre. A mí, que Vitoria se convierta en una ciudad balneario, pues no implica como para que haya otros sectores económicos que se desarrolle. Yo creo que ahora eso esconde que haya políticas que estén empezando a cuestionarse el estado de bienestar. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa como ciudadano y me preocupa también desde el punto de vista de persona que ha tenido. ¿Por qué Vitoria va a tener que ser una ciudad balneario y no puede ser una ciudad tecnológica, una ciudad de investigación? Al contrario, estamos diciendo constantemente que uno de los beneficios del deporte, de estos polideportivos que hemos heredado de José del Cuerda y demás, es precisamente corrección postural, de estrés, de no sé qué tal, pero si una cosa no quita la otra. Y de hecho la conclusión que han llegado había 3 opciones y nos han decantado por ninguna. Si lo hemos leído. O sea, a mí me parece, una cosa está clara, que eso cuesta mucho. Otra cosa está clara, que tanto esfuerzo del ayuntamiento por hacer actividad física para todo el mundo va en detrimento de las personas que montan su negocio por su propia cuenta. Que, claro, el ayuntamiento tirando los precios de inscripción y demás, pues es una competencia desleal por los medios que dispone hacia la actividad privada. Eso está claro, eso lo tengo muy claro, ¿no? Y vecina, desde luego, no iría Yo de todas formas difiero de esa opinión, porque es una opinión que, en fin, los que hemos tenido responsabilidades institucionales la hemos discutido. Yo siempre he dicho que la oferta que se hacía desde las instituciones en un porcentaje muy alto iba dirigida a personas que por sí mismas nunca jamás hubieran ido a un gimnasio privado. Y que de todas formas los gimnasios privados lo que tenían que hacer aquí también era espabilarse y dar una oferta a aquellos sectores que de verdad deberían. Es decir, siempre hay personas que prefieren otra oferta a la que se da desde las instituciones, pues porque quieren una cosa diferenciada.
y esa oferta quien la ha dado ha vivido. O sea, lo que pasa es que tampoco estamos en internet. Te comentaba Andrés que mi vecina, desde luego, de 70 años, sin el centro cívico que hay al lado de casa, no iría a hacer natación a las 8 de la mañana. Yo creo que quería resaltar. Por eso, a eso me refiero, que hay sectores de población que necesitan una protección especial y simplemente esas campañas van sobre todo dirigidas a esas personas. Yo desde luego nunca jamás, digo hasta ahora, los que me conocéis, pues no me apuntaría a una clase de cualquier cosa en un polideportivo. No quiero decir que dentro de 10 años a lo mejor esté en otras circunstancias. ¿Por qué? Bueno, pues porque prefiero hacer otro tipo de actividad que la encuentro en otros sitios. Y para eso pues soy abonado en unas instalaciones deportivas que no tienen que ver nada con las públicas, ¿no? Porque quizá me parece a mí que allí encuentro una salida más adecuada a lo que son mis fines y mis intereses. Pero hay personas, como tú dices, tu vecina, la de abajo, o mi vecina, la de arriba, que lógicamente de mutuo propio no iría jamás a pagar una cuota de 10.000 pesetas al mes en un gimnasio privado, pero sí iría pues a hacer unas clases de yoga o de aeróbic especializada para mayores, pues porque primero la cuota es adecuada y hay muchas personas que no pueden permitirse el lujo de pagar cuotas elevadas. Y aquel que se puede permitir el lujo de pagar cuotas elevadas quiere una cosa más exclusiva y para eso se busca un centro pues más especializado o que tenga más comodidades o más lujo o que incluso pueda lucir el chándal de las 25.000 pesetas que hemos hablado, porque eso hay en la vida en la viña del Señor. No, yo creo que la oferta que hay hoy en día en nuestra ciudad y en general en gran parte de Álava, por no decir en toda ella, es ideal para hacer deporte que quiere practicar, una actividad física, que quiere practicar, además orientada con profesionales perfectamente formados, etcétera. En segundo lugar, hombre, en parte yo creo que también es cierto que la iniciativa privada se ve un poco coartada, un poco limitada, aunque siempre hay posturas de llegar a encuentros, ¿no? Ellos mismos podrían gestionar lo que se desarrolla en la actividad pública o desde la oferta pública. En tercer lugar, voy muy rapidito, dentro de lo que es el deporte escolar, yo creo que todavía en los centros escolares no se da la trascendencia que la actividad física tiene para el desarrollo y crecimiento del niño, que es precisamente lo que caracteriza esa etapa de la vida. Y ese crecimiento y ese desarrollo va a encontrar como pilar, como aliado fundamental, la actividad física. Y sigue siendo una asignatura María, o sigue siendo una actividad María, pero María en todos los sentidos, porque escasamente se suelen buscar profesionales, porque no se les dota del tiempo adecuado, porque el material es el último mono al que se le va a destinar dinero para que tengan, estoy hablando en general, luego hay centros y centros. Y a la hora de distribuir los salarios, mira, yo ahora Por eso digo, venía hacia aquí y resulta que tener una clase de educación física que había unos niños corriendo en la Florida a las 3 de la tarde, pues no creo que sea lo más adecuado después de comer con meterle la actividad física. Por eso a mí me parece francamente grave el que desde los centros escolares o los directores de educación, etcétera, no se tome este toro por los cuernos, ¿no? Y llevamos muchísimos años. Yo lo sufrí, creo que también lo sufriré en su época y lo seguimos sufriendo. Y debe de dejar de ser una María, evidentemente. Y luego, en tercer lugar, yo creo que a la hora de crear el hábito de la actividad física en la edad escolar, que luego se va a continuar a lo largo de la vida, los padres somos pieza fundamental. Y a ver si de una vez por todas dejamos de exprimir a nuestros hijos como una naranja para que sean deportistas de élite. Y a ver si damos ejemplo cuando vayamos a la competición de campo a través de gimnasia o de fútbol, favoreciendo el insulto, el grito, picando al entrenador, que es un imbécil, etcétera. Y luego sigue siendo una asignatura pendiente. Lo que yo no he entendido jamás es la organización del deporte de este país, yo hablo del país en general, ¿no? En el hecho, pues aquí tenemos de las 3 personas que estamos, hay 2 en concreto, no ha sido mi caso, ni el que afecta directamente a personas de mi familia que están en el deporte de alta competición, pero que llega un momento en que tienen que escoger entre la actividad deportiva y los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran medida, igual que en otros países, la actividad deportiva, la base de la universidad, aquí está ausente de la universidad. O sea, llega un momento en que no se pueden compaginar las actividades físicas o deportivas con los estudios. Y hay muchísimos deportistas que por desgracia tienen que depender de esta historia y tienen que estar ahí sometidos a la explotación más, así dicha con todas las palabras, porque la salida es difícil. Es decir, una de dos, claro, o retomar las carreras a los 30 y tantos años con lo que supone ese esfuerzo. Explícanos cómo son otros sitios. Bueno, pues en otros sitios, yo por ejemplo voy a poner un caso, en fin, ahora que Estados Unidos nos gusta muy poco, pero yo tuve ocasión a raíz de los Juegos Olímpicos de Atlanta
Entonces yo estaba en el Consejo de Administración de la UES y invitaron al Consejo de Administración a hacer una visita a las instalaciones deportivas de lo que iba a ser la Olimpiada, y tuvimos la oportunidad de conocer el deporte en ese país, en todos los estados del sur, pero que era un reflejo de lo que pasa, ¿no? Y por ejemplo en la Universidad de Luisiana, yo me acuerdo que de 4.000 millones de presupuesto que tenía la universidad, de 4.500 millones de presupuesto que tenía la universidad, 2.300 eran para la actividad deportiva. Con lo cual, eso da idea de la importancia que se da a la actividad deportiva dentro de lo que es la formación. Luego, lógicamente, hay otras desviaciones que son menos recomendables. Sí. Pero lo que es el concepto. Pero digo, yo voy al concepto. Aquí No, pero de aquí es que es verdad que normalmente, o sea, una persona cuando llega a los 14, 15, 16 años, incluso gustando la actividad deportiva, llega un momento en que tiene que escoger o seguir haciendo deporte o dejar los estudios. Digo, bueno, pero ¿por qué tiene que ser eso? Incluso los centros de alto rendimiento, que ahora ya se hace, antes no, pues sí, ¿te acuerdas? Ahora ya no solamente se les exigen algunos, yo me estoy acordando en concreto del CAR de Barcelona, donde para seguir en el CAR de Barcelona no solamente se les exige tener rendimiento deportivo, sino también el rendimiento académico. Y si no obtiene los niveles adecuados, digo a nivel general, las cuestiones las hay en todas partes y si las buscas los encuentras. Pero normalmente sí que está dentro de lo que es la filosofía del CAR el que se tenga importancia también en el rendimiento académico y se pueda compatibilizar. Y hay experiencias como por ejemplo la natación en algunos pueblos de Cataluña, donde para que los chavales, sobre todo en la natación, porque bueno, los que hemos estado en la natación sabemos que se tienen horarios, porque los entrenamientos son de muchas horas. O sea, pues un chaval para hacer 10.000 metros corriendo pues tarda 45 minutos o una hora y poco, pero para hacer eso en natación suponen dos entrenamientos de 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. Y hay institutos que tienen acuerdos con los clubes para que adecúen los estudios a los entrenamientos. A mí me parece que eso es un paso importante como para que no se permita la barbaridad de que un niño con 14 15 años deja aparcado los estudios para dedicarse al rendimiento deportivo. Nutrición deporte lo vamos a tener que dejar para otro día. Encantados, pero simplemente decir que aquí, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco se ha mejorado mucho lo que es la oferta de deporte recreativo. Sí que hay una oferta abundante, muy abundante, desde hípica hasta golf, pasando por de deporte recreativo, que bueno, el proponer esos cursillos, actividades, etcétera, seguro que si lo tiene algún alumno universitario, pues siempre es bueno, ¿no? Siempre está bien. El deporte de élite no tiene hoy en día no tiene ninguna salida, o mínima salida. Hay que buscar otras maneras de compaginar estudio y deporte. Que conste que en las universidades americanas tienen también su perjuicio. Andrés ya lo dejaba sobre la mesa. Hay dos grandes problemas allí. Uno de ellos es que un señor accede a la universidad porque es un gran deportista, no porque es un buen estudiante. Con lo cual le puede estar quitando la plaza a un señor que es muy brillante, pero físicamente no está capacitado. Deportivamente, digamos, no